Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otro encuentro del USAT. Este es un espacio producido por Grupo en órbita. El día de hoy me acompaña el licenciado en Ciencia Política y periodista de Radio Con Voz Santa Fe, Germán Calabrese. Germán, ¿cómo estás? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien y muy contento porque tenemos un entrevistado de lujo. Vamos a estar hablando con Juan Luis González, quien escribe el primer libro de Javier Milei, la biografía no autorizada, que es El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Ya cuenta con la 6ª edición actualizada y ganó el premio al mejor libro de investigación por parte de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino. Juan Luis González es nacido en 1992, periodista político, trabaja en la revista Noticias, colaborador de Anfibia, profesor de la Escuela de Periodismo de Perfil y conductor en FM Millennium. Ganó un premio ADEPA por la entrevista a la Liebre Gómez, el comisario de Pinamar que liberó la zona para el asesinato de José Luis Cabezas. Estudia Historia en la Universidad de Buenos Aires. Investiga a la nueva derecha desde principios de 2021. El Loco es su primer libro. Juan Luis, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias a vos por venir. Primero, ¿por qué El Loco? ¿Quién es el loco Javier Milei? El loco Javier Milei es el presidente y es muy parecido a ese presidente que vemos al loco Javier Milei que fue diputado, que también es muy parecido al mediático, que es muy parecido al que trabaja en Aeropuerto 2000 con Enriquiani, al que fue de niño. Y un poco también por eso el título, porque a mí haciendo la investigación me impresionaba mucho cómo te juntabas con compañeros de primario, secundario de Milei, con compañeros de Aeropuerto 2000, compañeros de fútbol, la gente que ya conocía la política, la que conoció los medios, y era más o menos siempre el mismo Javier Milei, era siempre el loco, que no es un personaje para nada. Cuando ven al presidente enojándose, haciendo estos discursos de trinchera que hace, digo, siempre hay un cálculo estratégico, siempre hay olfato político, siempre algo hay ese presidente, pero después hay mucho genuino. Yo te diría, creo que nunca tuvimos un presidente. Después lo podemos profundizar y polemizar con algunos otros presidentes que algún paralelo puede haber, pero es el que ves, Milei, ¿no? Entonces el loco es él. Creo que no tenía opción de ponerle que el título se puso solo, porque eso es raro encontrarte con alguien que tenga el mismo apodo a lo largo de su vida, de toda gente, o sea, que se le ponen contextos, situaciones, personas distintas, y siempre es el loco. ¿Cuáles eran las razones en el colegio, después en el trabajo, por la cual se genera ese apodo? En el colegio era porque le hacían bullying y era medio era el loco más raro, border, solitario, medio extraño. Todo un capítulo dedicado a la infancia de Milei, que era muy impresionante porque contaban que Milei solo conectaba con los compañeros cuando en los recreos bailaba como Jagger, que dice que bailaba muy bien, pero era loco, el tipo no tuvo amigos, que terminaba el colegio y se iba, que se graduó en el Copelo a los 18 años, que es un colegio que tiene mucha identidad barrial, de exalumno, torneo de fútbol, torneo de lo que sea, y él terminó y no volvió nunca más, y esto también te habla mucho de Milei, hasta que se convirtió en presidente. Y volvió y lo vimos, esa escena tan impresionante de que se le desmayan 2 chicos y él reacciona riéndose. En la primera vez que él volvía al colegio donde le habían hecho bullying durante 10 años, hay una cosa ahí muy impresionante. En el fútbol se lo decía, típico apodo de fútbol, por esa lógica de jugador atrevido, que siempre hablaba muy bien del Milei, arquero de fútbol, un tipo así aguerrido. Y después, bueno, fue variando, siempre esa lógica de tipo loco, medio bizarro. Hay una cosa muy impresionante para mí, de todas las cosas impresionantes que tiene esta historia, es como él reapropia ese apodo que toda la vida le tuvo temor, todavía le trajo malos recuerdos, que de hecho él cada vez que contaba los secretos místicos que él tiene, cómo lo eligió Dios, después lo charlaremos, siempre decía lo mismo: te prohíbo contarlo porque van a decir que estoy loco. Y él, ya siendo presidente, yo creo que esto no fue casual, porque 53 años se llevó mal con ese apodo hasta que aparece en su vida Santiago Caputo, que creo que tiene mucho que ver en esto, empieza a reapropiarse del apodo como un atributo político. De hecho, tiene un corolario clímax eso cuando asume y pide que toquen Balada para un Loco en el Teatro Colón, que después se va a Elisa Mirta, que le pregunta por qué elige Balada para un Loco, y dice, bueno, tanto me decían el loco, bueno, acá lo tienen al loco, estoy citando lo textual, y que mismo está implícito o explícito en su manera de gobernar. Uno lo ve mucho en las negociaciones en el Congreso, ¿no? O con los gobernadores, che, no lo jodas a Milei que está loco, que ese tipo tiene que prender fuego la mitad de Casa Rosada, la va a prender, pero el tipo va, ¿viste? No tiene temor.
ese giro de esa reapropiación de la pop me parece muy impresionante, que igual en y en muchos otros temas hay como una pulseada entre el Milei real y el Milei político, porque a veces se apropia. Cuando estrenó el busto de Menem dijo a Sarmiento también le decían el loco, y busca incluso paralelos, y después tiene otra parte donde se queja. Hace poco habló con el Wall Street Journal, no en la tapa ahora, sino en una anterior entrevista, que el título era los que me dicen el loco son unos fracasados que no tienen nada. O sea, es como una cosa que ahí gira, ¿no? Pero bueno, es muy increíble esa historia. Juan, vos sabés que al inicio del libro, cuando empezás, decís, en un primer momento mi intención era estudiar la nueva derecha. Y de repente te encontraste con este personaje, vamos a decir en principio, que hoy, como bien decís, es el presidente. ¿Qué estabas viendo vos que estaba sucediendo con la nueva derecha, que ahora ya no es algo que nos sorprenda, pero que una vez ganado Milei, muchos dijeron, apareció esto? ¿Qué estabas estudiando? ¿Qué viste vos que se estaba gestando como nueva derecha? Me acuerdo cuando fui a la primera marcha de La Libertad Avanza en el barrio de Boedo, casualmente acá entre Cuervos, que me impresionó mucho porque yo llegaba con el estereotipo de voy a ir a cubrir una marcha, algo parecido al macrismo. En mi cabeza estamos en la ciudad de Buenos Aires, primer acto de Milei, primera campaña de Milei. No me acuerdo por qué, pero en el 21 fueron más tarde las elecciones. Las PASO fueron en septiembre y las generales fueron en noviembre. Por la pandemia. Habrá sido por la pandemia, exactamente, mirá. Y llegué a esa marcha, habrá sido en mayo, junio, no me acuerdo muy bien, pero era de las primeras, recién acababa la campaña electoral, esperando encontrarme algo parecido al macrismo de señoras que van con la mucama pidiendo dólares. Estoy exagerando para tener el estereotipo que no está mal y no se cumple, y no se cumplió acá, pero bueno, yo esperaba eso, gente pedía dólares para irse a Punta del Este, ¿no? Esta lógica de, cosa que después a mí me impresiona mucho cuando 2 años después el entonces gobierno del peronismo trabaja con esta lógica de Milei solo le saca votos a los chetos junto por el cambio, esa lógica, que bueno, la idea con la fui yo y voy al 21 y voy a esa marcha. Y me impresiona mucho. ¿Qué es lo que más me impresiona? La composición social de los que estaban ahí. La edad, todos pibes. Eso es una cosa muy impresionante porque yo en ese momento voy a tener 28 años, o sea, yo había tenido 18, 10 años atrás, en 2011. Y yo decía, che, eran todos pibes de esos, 16, 17, 18, 21, 22, los más grandes. Y decía, cuando yo tenía 18 años, que no fue hace 3 siglos atrás, no había un pibe que fuera de derecha. Era pibes que decían, yo soy derecha. Textual, Textual que yo me llevé a esa marcha era, gracias a Javier dejé de tener miedo de decir que era de derecha. En el colegio me hacían bullying por decir que era de derecha, y por mi ley ya ahora lo puedo decir. Entonces, por un lado, la edad, decir, che, estos pibes, ¿qué pasó acá? Ahora giraron totalmente. Y por el otro, la composición social. Pibes que se bajaban del subte, se bajaban del colectivo, que si subía la inflación, que sus grandes temores eran que subía la inflación, que subía el alquiler, que no tenían una salida laboral. O sea, gente no tenía la vida resuelta, ni de cerca. Entonces, todo ese combo, juventud más clase laburante, yo dije, che, estos pibes votaban al peronismo o votaban a la izquierda en otro momento. ¿Qué pasó acá con este giro? Y te podría hablar un rato largo, ¿no? Porque también esta idea de Milei que tiraba 2 tweets, iba a 300 pibes, que no es mucho, puedes decir, bueno, no vas a ser presidente con 300 pibes, ahora cambiaron esa cosa, pero también decir, no pusiste un colectivo, y de repente los pibes se organizan, lo ven por Twitter, porque no es que salió una cosa más tradicional, tiró 3 tweets y van. Y no sé, muchas cosas, el personaje también me interesó mucho, pues si bien el libro original era la nueva derecha, Milei era el candidato de esa nueva derecha, entonces también el personaje era realmente disruptivo, ¿no? Milei hace 3 años estaba haciendo chistes con Yayo, y hace 4 la hermana competía con la televisión en el Ovidio Casca, literal, y era su presidente, entonces también hay algo ahí muy atrapante, pero sí, ese fenómeno a mí me sigue interesando y creo que sigue. Te diría, hay alguna placa tectónica que se movió de fondo en Argentina, en el mundo, ¿no? Pero en Argentina también, que todavía estamos intentando entender. Yo creo que cambió el deporte casi. Hay en estos pibes justamente también una creencia de la autenticidad, y viene con lo de lo loco también, que puede ser que esté loco pero le creen, pero es un loco sincero. ¿Eso siempre fue así? ¿Siempre fue sincero hasta la muerte con sus ideas? Sí. O sea, a ver, no significa que Milei no cambie de ideas, o no significa que Milei diga cosas que después no se termina cumpliendo, o que después Cami piense lo contrario, que de hecho todo esto sucede, pero él cuando la dice está muy convencido. Hay veces que no, ¿no? Un domingo decía que Patricia Bullrich era una asesina de niños y el martes le ofreció el Ministerio de Seguridad. Bueno, hay veces que eso sucede, está la realidad, está la política, pero en general hay una línea muy
mismo hay un debate, ¿no? De si Milei mintió o no mintió en la campaña electoral. Uso eso para ponerte el ejemplo de cuando miente o no. Lo novedoso en Milei es lo coherente que es con lo que él dice. Después siempre todos tenemos incoherencias, cosas decimos, después no lo hacemos. Lo coherente es que hay un político en campaña que dijo más o menos cosas similares a las que termina haciendo. Me acuerdo hace no tanto, me tomé un taxi en la ciudad, el votante Milei, el taxista, y una frase que a mí me voló la cabeza, me dice: Milei me cagó, su votante Milei, hizo todo lo que dijo que iba a hacer. Y el tipo tenía menos laburo, le llegaba aumento de tarifa, estaba muy complicado, ¿no? Pero esa lógica, ¿no? O sea, ahí, a contramano de si decía todo lo que iba a hacer no me votaba nadie, decía Menem, una cosa muy contraria. Y Milei, yo lo veo mucho en los votantes, cómo lo valoran eso, ¿no? Milei es un fenómeno político, porque antes fue un fenómeno mediático, es imposible escindir una de otra. Y como fenómeno mediático, su característica era esa, un tipo políticamente incorrecto, que es lo mismo que decir que decía lo que se cantaban siempre, que además vos lo podés ver muy claramente con que. Me acuerdo de un momento donde yo dije, che, este tipo puede ser que tenga chance, mitad 2022, unos meses después empiezo a escribir el libro, cuando él dice, con un mes de diferencia, que estaba bien vender órganos, de hecho lo fundamenta y da una larga explicación de por qué está bien eso, y al mes siguiente dice, estaba bien vender hijos. Que yo dije, che, te estás tocando, y seguía en carrera, o sea, digo, cualquier otra persona dice esto, ya tengo un candidato, cualquier ser humano dice esto en Argentina, y se le complica la existencia de este tipo tan carrera a ser presidente, y pasó. Bueno, ahí te muestra que tan genuino es Milei, ¿no? Que dice cosas que o sea, desafían la lógica misma, y acá estamos. Entonces sí, es brutalmente honesto, ¿no? Creo, Milei. A mí lo que me pasa también cuando uno se pone a leer el libro y demás es que se va enterando de cuestiones, tal como las estás expresando, Juan, de, bueno, evidentemente con esto que está diciendo Milei, acá se termina la historia, continúa. Hay un porcentaje que aparece en agosto pasado, no de este año, sino del año anterior, en donde vemos un 30% liderando por primera vez una elección a la presidencia. Digo, previo a eso, una diputación, pero ahora una elección a la presidencia. ¿Cómo llegaste a ver ese porcentaje? ¿En dónde lo encontraste? ¿Qué estabas observando? Porque hay un porcentaje que se ve de ese 30% que saca que no estaba registrado en ningún medio tradicional. ¿Cómo llegas a esos números y cómo llegas también a ver que tiene posibilidades? No, el número no lo tenía. En la versión actualizada cuento una escena en un capítulo agrego del viernes anterior a las elecciones. Yo estaba dando clases, 30 alumnos, la mayoría de 18 años, hice un PRODE, clase de investigación política, entonces hice como un PRODE y la mitad le ponía 5% a Milei. Y de hecho yo fui el único que decía que sale primero, que igual había puesto creo 22 puntos, la subí incluso, la foto estaba dando vueltas, entonces yo no veía el número tampoco, ¿no? Decía que sale primero, pero con la aritmética de las internas, primero individual, no primero fuerza. Entonces ahí me sorprendí, pero sí esa misma lógica de lo de Guedo, digo, che, acá hay una gran crisis que es que Milei le astilló la base electoral al peronismo. O sea, está sacando. Milei, frases que pueden generarnos ecosor cuando vamos a dormir anoche. Milei es más representante de los trabajadores hoy que muchos otros dirigentes del peronismo. Así de lineal. Y bueno, te preguntaron cómo llamamos hasta acá. Pero cuando yo veía eso, además, yo también en la lógica de que vivo en la ciudad de Buenos Aires, y en el 21 fue extremadamente claro. Milei sacó mucho más votos de Rivadavia al sur que de Rivadavia al norte. Y ese quiebre, yo soy de Rivadavia al sur, cerca de Cancha de San Lorenzo, se nota mucho el quiebre de la ciudad al sur al norte. Y por lejos sacó mucho más votos al sur. Entonces decía, che, esto es nuevo, yo nunca lo vi esto. Y bueno, en esa lógica también lo imaginaba. Yo creo que otra cosa a mí que me dio esa sensación, lo decíamos de cómo podía decir cosas y qué pasaba, con el tiempo, eso después me lo terminé de madurar, de esta idea de que la victoria de Milei ya estaba construida cuando él se hace con el control de la agenda discursiva, mediática, de redes sociales, que eso es, estamos hablando de fines del 22, principios del 23, que si uno hace memoria, era enero, febrero del 23, las encuestas decían que Milei sacaba 10 puntos como mucho, pero estamos todos hablando de si estaba bien dolarizar o si existía o no la casta política. Tipo ya tenía el control. Hay un artículo que se lo súper recomiendo, en Perfil lo publicamos, de un politólogo estadounidense llamado Brian Klaas, con doble S, K-I-S,
que él hace una crítica muy dura. Esto fue cuando pierde Trump con Biden en 2020, si no me equivoco, que hace una crítica muy dura a él, al periodismo que cubre a Trump, y es muy interesante porque es idéntico al caso argentino, que le dice, ustedes analizaron a Biden, a toda la política que no era Trump, con los parámetros de la política y los parámetros del periodismo, y a Trump con los parámetros del espectáculo y de un hombre de espectáculo. Entonces, cuando Trump decía cualquier barbaridad, lo cubrían como si fuera un panelista de la televisión, y dice Klass, ahí se empieza a construir la victoria de Trump, porque empieza a tener... él se la agarra con el periodismo, yo creo que hay mucho más ahí, en la sociedad y lo que es el fenómeno de las redes. Él usa la figura que para mí es muy interesante de el perro que corre la pelota en el parque. Entonces, claro, Trump dice una variedad, tira la pelota, vamos, todo corre atrás, se la llevamos de nuevo, el tipo la tira, y ya en esa dinámica, tiene control de agenda, de discusión, pone los temas él, pone los ritmos él. Tiene ciertas licencias que quizá un político tradicional no tiene. Exactamente. ¿Y cómo fue que se inicia en la agenda mediática? ¿Cuáles son sus primeros pasos en la televisión? Bueno, esa es un pecado de origen, se podría decir, poniéndonos en modo fuerza del cielo bíblico, porque Milei, que dice que es el tipo que viene a destruir con la casta, llega a los medios no de una manera meritocrática, se podría decir, como le gustaría decir a él, sino porque su entonces jefe, que además, según la lógica de Milei, yo no digo yo la comparta, pero Milei lo calificaría como un empresario, que es Eduardo Unnequian, tipo histórico contratista del Estado, histórico. De hecho, su joya es Aeropuerto 2000, que depende de una negociación con el Estado. Unnequian apenas gana Macri, muy amigo de Franco Macri, que todos muchos sabemos que Franco y Mauricio nunca se llevaron bien. Él hereda esa mala relación con Mauricio, entonces cuando gana Macri en el 15, uno de sus propósitos declarados era sacarle la concesión a Unnequian de Ezeiza Aeroparque, y entra una larga guerra que entre todo el caballo de batalla que manejaba, esos instrumentos de batalla manejaba Unnequian, uno fue instalar a un economista, tenía medio tirado, excéntrico, en Aeropuerto 2000, en un canal del cual él controla, sigue controlando el 17.5%, que era América, instalarlo ahí para insultar a Marcos Peña, pero pegándole a Macri en medio de esa batalla. De hecho, sí, yo tengo un capítulo de esa relación con Unnequian y después otro del Milei mediático. Esto pasó hace un tiempo, ¿no? Pero en el 17 y el 18 era medio como un gag invitarlo a Milei y poner una foto de Marcos Peña, porque el tipo se sacaba con Marcos Peña, o sea, que literalmente había que matarlo, hablando, ¿no?, de correr la pelota y sí, eso. Era como un gag, ¿no? O sea, el tipo puteaba en todas las notas a Marcos Peña, bueno, aparte ese desgaste que venía a pedido del jefe. Pues, digo, esto no es lo que explica el fenómeno. De hecho, Unnequian instaló un montón de economistas y políticos en los medios, y uno fue el presidente, que es Milei. Después está la propia figura de Milei, que claramente da rating. Yo como periodista lo sé, pues yo y ustedes también. Vos ponías ya en aquel momento Javier Milei un título en la web y tenía más clics que si ponías, no sé, la de Leandro Santoro, por poner un caso. Entonces digo, él tiene sus propios méritos, ¿no? Pero bueno, eso ya te habla de... Después llega Fantino, empiezan a llegar otros espacios. Sí, sí. Está en A26, creo que es con Cunio, tiene una... Que ahí establece, bueno, ya tenía la relación con Giacomini, que era uno de sus mejores amigos, y tenía un bloque de economía donde siempre tenía un espacio, digamos, donde hablaba con... Exactamente, sí, sí. O sea, y este capítulo es central porque, de nuevo, es ese Milei mediático el que lo lleva a la primera línea de la política, ¿no? Entonces, desarmar ese momento es muy interesante. También hay un momento muy interesante del mediático, es cuando muere Conan, porque siempre hay que aclarar, ¿no? Milei realmente esto siempre fue una persona muy solitaria. Siempre lo consideró literalmente su hijo. Entonces, cuando muere Conan en octubre del 17 y principios del 18, es un momento súper interesante para analizar a Milei con esa óptica en las notas que daba. Es el momento donde cuenta que los padres lo golpeaban de niño, donde se la agarra con la periodista salteña, que tiene ese abrupto de 5 minutos insultándolos, donde cuenta el sexo tántrico, bueno, un montón de cosas muy increíbles que digo, está bueno meterse en el Milei mediático, pues te explica mucho, y está todo ahí, está todo en YouTube, vos pones Milei y está todo. Algo que también vemos en el libro es que en algún momento vos destacás que hay un giro conservador en Milei. ¿Previo a eso, él no había tenido registros conservadores? No, de hecho, hay una nota que da Rafael Bielsa a 7K el año pasado. Bielsa fue canciller y fue el jefe inmediato de Milei durante 10 años, que cuenta que durante 10 años desayunaba todos los días o casi todos los días con Milei,
Esto fue después de que Milei dijera lo que dijo en el debate, donde plagió esta vez a Macera en la lógica de los excesos. Bielsa, que además de ser canciller, fue un montonero, entonces lo entrevistan en esa condición. Y Bielsa estaba muy impresionado diciendo: yo desayuné durante 12 años, todos los días con Milei, más de una hora, y ni una sola vez me habló de la dictadura. Yo no digo a favor, no me habló. O sea, es un tema que ni estaba en su cabeza. Con Villarroel Claro. aparece, con Bussi aparece, con Laje aparece, con Nicolás Márquez aparece. Lo curioso es entender cómo es en la cabeza de Milei, porque como aparece lo conservador, se puede ir lo conservador y puede venir otra cosa, que es mismo como aparece el anarcocapitalismo. Milei era neoliberal hasta que Diego Giacomini lo incorpora en su mesa, se convierte en su primer amigo en toda su vida. Todo esto está cruzado, ¿no?, por la soledad de Milei. Milei no tenía amigos. Giacomini a sus 30 y pico años se convierte en su primer gran amigo, socio, viven juntos, etc. Milei pasa a ser neoliberal a anarcocapitalista. Adelantase el reloj, vas al 2019, Milei ya mediático fuerte, toda la familia liberal y la familia nueva derecha no lo incorporaba a Milei porque le pareció un personaje bizarro de la tele. Esto es un mundo muy conservador, entonces vos hablas de sexo tántrico, de que tu hijo es tu perro y que la querés a tu hermana de primera dama, chistes que hacía Milei, y no caía bien. Laje y Nicolás Márquez lo llevan a una presentación en febrero del 19 y después lo empiezan a incorporar en sus presentaciones de libro, y ahí Milei incorpora la lógica de la batalla cultural, que vos andate de ahí para atrás y no lo vas a ver una vez hablando de marxismo cultural a Milei. Con Villarruel en el 21, ahora ya está, esa relación está dinamitada, pero en ese momento había buena relación. Incorpora la lógica de la dictadura, de esa defensa de la dictadura, bueno, y así. Mismo con Macri tuvo un momento así donde Macri lo incorporó a su mesa y lo tenía tan arriba, que eso yo ya creo que pasó. Pero una lógica de que si vos le tocas una fibra sensible, esa fibra del tipo solitario a Milei, sobre todo si estás en un lugar que para Milei es de autoridad, lo podés llevar, ¿no? Parece una contradicción, ¿no? Pues es un tipo muy duro con sus ideas, que cree mucho en lo que dice, pero por el otro tiene ese talón de Aquiles que no todos lo pueden tocar, no es inmediato, pero lo puedes direccionar ahí. Tiene claramente una influencia mística o esotérica. ¿Tuvo eso algo que ver con la elección? Porque él en un momento le ofrecen ser candidato y lo rechaza en primera instancia. Después toma la decisión rotunda de encabezar la oposición o la futura que combata el peronismo a nivel nacional. ¿Cuál es ese clic que hay en el medio? Lo místico, que yo creo que lo místico es otra cara, o es la superficie de una vida muy de mierda, ¿no? Esto, yo, si te digo, hay que elegir un hilo para entender la vida, es la soledad, ¿no? Es una vida muy solitaria, que además lo ves hoy siendo presidente. Ahora está en ejercicio y pasan muchas cosas graves, la pobreza se disparó, hay inflación, hay desempleo, etc. No es el momento, pero a un momento vamos a volver para atrás y vamos a ver todas las cosas que estaban pasando y decir, che, ¿cómo llegamos acá? Milei al día de hoy no tiene, su presidente no tiene agenda. Nadie sabe qué hace Milei, ni los funcionarios, los ministros no hablan. Toto Caputo no lo ve a Milei, ya no te digo el ministro de Medio Ambiente, exactamente. Milei está encerrado en la Quinta Olivos, vos ves los registros, son públicos, la hermana lo va a ver una vez por semana, no se sabe con quién está, no se sabe qué hace. Viaja tanto, que es la mía lógica, ¿no? Un tipo solitario que quiere estar encerrado, que está tan acostumbrado a estar encerrado que ya le gustó eso. Por eso él contaba, y yo lo pongo porque él lo ha contado, que a él le gustaba pasar Año Nuevo y Navidad encerrado solo con el perro. O sea, es un tipo muy solitario. Bueno, la otra cara de toda esa cosa tan terrible es el misticismo, ¿no? O sea, fíjate, tan solo estaba y tanto era dramático esto para él que cuando muere la única barrera que tenía con la soledad, Conan, su hijo, ya hay toda una, creo yo, ahí, bueno, depende de cada uno, pero creo yo que hay toda algo te dice que él se convence de que un perro es un hijo. Y que cuando muere es la negación del duelo, como yo nunca vi algo así. O sea, por un lado lo hace clonar, y él si vos te lo traes acá y le pones sobre la barata, decir, el clon es Conan, no es que son dos Conan, no es una copia genética hecha en un laboratorio, es Conan, no se murió nunca Conan. Y por el otro empieza a hablar con el perro muerto a través de una medium. Que es eso, de decir, yo no voy a aceptar esta muerte, literal. Eso con el tiempo, esto es en el fin del 17, pasa el tiempo, llega la fama, llega el poder, él empieza a tener un mango que nunca fue un tipo con mucha plata, y sobre todo llega el 2020, tan especial, esa pandemia que a todos nos afectó, que en el caso de él parece terrible, pues muere de psicólogo, deja de hacer terapia, se pelea con su único gran amigo, Diego Giacomini, muere uno de los perros, por eso tiene 4 perros hoy, pues uno de los perros muere ahí en el arranque del 2020. Estaba tan mal, de hecho, que Karina se lo lleva a vivir a lo de los padres, que también eso, no soy especialista en salud mental ni en psicología,
pero irte a vivir a la casa, el tipo que durante décadas te golpeó y te humilló y te dijo que eras una basura, etc., algo le ha movido, pues en ese contexto que él dice, Dios le habló a Conan le habló a Karina y Karina me dijo que voy a ser presidente en el 23 porque tengo una misión, y etc. Todo esto cuando se lo preguntan a Milei, que cada tanto aparece en algunas entrevistas, sobre todo medios extranjeros, él contesta, todas frases textuales te voy a decir, mi vida espiritual es un tema mío, lo que hago dentro de mi casa es un tema mío, sí, sigo las textuales, si mis perros no, bueno, mis hijitos de 4 patas me asesoran, son los mejores asesores del mundo, y etcétera, etcétera. Todo eso, lejos de ser un tema de la vida privada de Milei, explica mucho el Milei político. Él es un líder mesiánico, la política es un accesorio a su mesianismo. Él se maneja como líder mesiánico, por eso están los argentinos el bien de un lado y los del mal del otro, por eso son las fuerzas del cielo las que lo guían a él. No es una metáfora las fuerzas del cielo. Por eso publica, como de hecho vimos esta semana, frases de la Torá o del Antiguo Testamento cada vez que hay algo, o sea, lo pasa a través de esa lógica. Por eso su mesianismo viene aumentando. Él iba a ser el elegido Dios para ser presidente de 23 y se convirtió 6 meses de presidencia después en el político más popular del mundo. Son todos liliputenses, hay una cosa súper mesiánica, ¿no? Muy clara. O sea, sí. El gigante y los liliputenses. Por eso el Congreso de espaldas cuando asume, por eso son todas un nido de ratas, por eso él no ve grises si no son enemigos o súbditos, así, por eso toma decisiones basadas en que el rey David se le aparece en un sueño, cosas que Milei dice y hace. Y así podemos seguir un rato largo. Juan, eso que estás comentando forma parte de la vida privada de quien hoy es presidente, ¿no? Me imagino que al contar todo esto, porque si no entiendo mal, vos publicás el libro y después gana Milei. Por una parte, ¿qué te pasó? Ni bien viste, ganó el loco. Y por otra parte, también preguntarte qué estás recibiendo hoy por hoy de parte del que está en contra del libro. Es decir, hay amenazas, hubo amenazas, ahora dejaron de haber, hay más que antes. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Cuando ganó Milei fue, no sé si vieron la peli Don't Look Up, la de DiCaprio. Sí. Bueno, que el tipo dice hay un asteroide que viene y nadie le cree. En un momento hay un asteroide gigante arriba de la Tierra y decía, che, está ahí, y nadie le da bola. Bueno, o poco le da bola, un poco así me sentí. Porque también esta línea, digo, yo estoy muy lejos de ser un genio o un avanzado o lo que sea. Era todo muy explícito y muy claro. Milei decía que hace el mayor ajuste de historia, mayor que el que pidió el Fondo Monetario. Cuando presenta su plan económico de la fuera, dice todo lo que iba a hacer, que de hecho lo dice. Dijo, hay que sacar subsidios, la mejor educación de la privada, mejor salud de la privada, voy a hacer un ajuste mayor del Fondo Monetario. Eso más un tipo que imagina cosas que no existen. Después de eso debe tener un nombre. La salud mental yo no soy el indicado para decirlo. Entonces, y un país como Argentina, ¿no? Que estamos hace 10 años de crisis económica, política, la pandemia, la inseguridad, la inflación, la pobreza, etc. Entonces, puedo decir, termina mal, por donde vea termina mal. Y las ideas de Milei, que además nunca fueron aplicadas a ningún lado, son ideas, viste, hicimos el RI, que tiene Angola, es una cosa muy llamativa. Entonces, te digo esto porque cuando ganó Milei, eso sentía. Sobre todo cuando asumió, más que cuando ganó estaba más en shock. El día que asumió fue más fuerte, ¿no? Además, cruzando también un poco la segunda pregunta, yo, la verdad, el libro es un accidente de la vida, no es algo que me imaginaba cuando empecé a hacer periodismo. Yo me siento periodista, mi piel pasa por el periodismo, entonces el día de la asunción fue la primera asunción de la que tengo memoria, que no la fui a cubrir. Porque si la voy a cubrir, sé que termina mal. Porque ya tuve algunos intercambios, digamos, que es muy impresionante, porque no es que se me critica por decir cosas que no son ciertas, que ahí uno lo podría entender, sino que se me critica por decir cosas que son ciertas. Y ahí es el clásico, ¿viste? No maten a mensajeros. Yo que sé, el tipo habla con un perro muerto, es por nada de él, no sé qué cree que haga yo, soy periodista, lo comento. Entonces, bueno, volviendo, ese día sí fue muy fuerte porque cuando Milei, que con todo el show que el Congreso de espaldas, con toda la simbología que eso tiene, con las cosas que dijo en ese discurso, que se pasan, hoy empieza una nueva era, cuando creemos que llegamos al límite de lo posible, miramos el cielo y sabemos que todo se nos permite, es una cosa muy mesiánica. Y lo que más me rompió la cabeza es que la gente coreaba no hay plata, ¿se acuerdan de eso? Sí. No hay plata. Sí. Sí, wow. Llegó hasta el boliche eso. Llegó hasta el boliche. Sí. Entonces, bueno, acá hay algo que se movió en serio de fondo. Y lo otro, bueno, no sé, es mi laburo, yo tampoco, no me han pasado cosas realmente graves en ese sentido. Pero te han amenazado.
Sí, en las redes sí, algunos episodios así más presenciales. Bueno, cuando presenté la Feria del Libro vinieron a hacer quilombo y tiraron una bombita de humo y pegaron patadas y gritaron, etc. Yo nada dentro de o sea, yo trabajo en la revista Noticias, nuestro guía espiritual José Luis Cabezas, y hay toda una historia muy jodida en el periodismo en Argentina. Esto no, por suerte no ha llegado a esos límites. Sí, y si querés ya corriendo a mí de la ecuación, lo que le pasa a Milei, y a muchos que siguen muy enfervorizados a Milei con el periodismo, es realmente muy terrible. No es el tema del periodismo, sino es lo que expresa del líder que hoy conduce a Argentina, que se la agarre tanto con el periodismo. En Perfil, de hecho estamos en 4 juicios con Milei, que ha declarado que quiere que quiebre Perfil, que ejecuta que manda a sus funcionarios a apretar de distinta manera a la editorial, que además trabaja a 600 personas. O sea, ya Correte, que es un medio de comunicación, le da trabajo a 600 personas, 600 familias ahí atrás. Es curioso que es el paladín de la propiedad privada, que habla del proyecto estricto de la vida del prójimo y que está accionando, y no solo lo declara, que ya es un montón. De hecho, yo no tengo recuerdos de un presidente que diga que quiere, fue esa la frase, quiero que quiebre Perfil. Así que es todo muy impresionante. Contra la libertad de expresión, básicamente. Contra la libertad de expresión. Y ese tipo de prácticas de censura o de ataque o de coacción, ¿se traducen también en la práctica política del propio espacio? Digo, hoy parece que es un espacio nuevo, que son muchas personas nuevas que no estamos acostumbrados a ver, que es justamente eso de ir contra la casta, con los que siempre estuvieron establecidos, están en la política. ¿Eso cómo hizo para armar el Partido de la Libertad Avanza? ¿Armó con todo gente nueva a nivel nacional? ¿Cómo empezó su armado político? Uno que lo resume muy bien, el que mejor lo resume, que no es ni es periodista, ni es politólogo, ni nada por el estilo, sino es humorista, que es Fede Simonetti, de País de Boludos, lo llama la casta base al armado de la Libertad Avanza, y para mí es una síntesis perfecta porque, y acá de nuevo el mesianismo, ¿no? Milei, un líder que literalmente se ve en el plano de Moisés y está en otra dimensión, entonces no se mete en cosas tan mortales como el armado político. Y Karina, que es quien estuvo al frente del armado, quien sigue estándolo, que desconoce, no sé cuál sea la explicación, que se va asociando a distintas figuras muy casta base, Kikuchi, Marra, Kikuchi, bueno, Santiago Caputo un poco cambió esa lógica, pero si vos ves el armado era eso, era la resaca de la casta, el descarte, o sea, gente que pasó por el peronismo, pasó por el radicalismo, pasó por el macrismo, no sé, etc., no le dio o no los quisieron y terminaban acomodándose la Libertad Avanza. Todos, esto de nuevo volviendo a mesianismo, toda gente que hasta el 13 de agosto a las 10 de la noche estaba pensando en un negocio personal y tenía chiquito, ¿no? Ni siquiera son mega causa corrupción como Paseo del Bajo. Hay gente que estaba pensando en cambiar el auto. Se mete a la Libertad Avanza, ¿para qué? Para ver si cambia el auto a fin de año. Salvo Javier, Karina y Santiago Caputo, nadie de la Libertad Avanza nadie creía que iba a ser presidente de Milei. La Libertad Avanza, de hecho, es un gran espacio de 50 personas, una cosa muy chica. Y estaban todos pensando en el negocio, pero te hablo, Diana Mondino quería ser diputada, de hecho Milei la quiere primero Viviana Canosa de vicepresidenta, Canosa dice que no, la segunda es Mondino, y Mondino le dice que no, porque pensaba que no iba a ganar la fórmula, pensando ser diputada para cuando gana su amiga Patricia Bullrich, hacer el salto a ese gobierno. Y así hablo de Mondino, porque te puedo hablar de muchos más. Es una gente que no estaba en un proyecto refundacional de Argentina, ni de cerca. No hay anda contra un libertario en la Libertad Avanza. Y bueno, habla mucho del espacio. Además, también lo ves a la hora de ser gobierno. Decís, estás con Scioli y con Bullrich al lado, no me vengas con la lógica de la casta. Bueno, pero sin embargo había como libertarios auténticos que estaban desde el primer momento que hoy no están, como puede ser Viviana Canosa, que en su momento era muy compañera en todos los actos y presentaciones del libro de Javier Milei. Y también había juntas electorales, corregime si me equivoco, juntas electorales, que es el paso previo a formar una agrupación política en las provincias para armar la Libertad Avanza a nivel nacional. Y hoy todo eso, ¿qué queda de todo eso? Bueno, está muy lo que decís. En un primer momento yo más vi esa primera Libertad Avanza, que en aquel momento del Acto de Boedo el que manejaba la imagen de Milei era el elfo, que ahora volvió a ser noticia, y te traigo el elfo para decirte, había mucho más personajes parecidos a lo que la Libertad Avanza decía que era, personajes nuevos en la política, mucho partido libertario, al cual Milei se apalanca muchísimo en el 21, pues lo va dejando de lado, que te habla también un poco de esta idea de un tipo que quiere llegar él, pues está predestinado por Dios,
y que después son toda gente que está muy en la rosca, muy rosca, mismo Karina. O sea, sí, yo estoy convencido que un día Karina va a meter en problemas reales a este gobierno, que si el hermano está en una búsqueda mesiánica, ya está en una búsqueda bien terrenal de cargos, protagonismo y plata, y eso va a aparecer. Ya tuvo problemas, hay causas abiertas por la venta de candidaturas. La cosa que está haciendo ahora de tener un partido propio, yo creo que va en una línea más judicial que política, es decir, quiero dejar de tener problemas con la justicia por armados muy atados con los pelos que tuvo. Pero bueno, sí, se te habla. Mira, ahora vuelve Milei al Parque Lezama. Anda a ver al Parque Lezama del 21, el original. No queda nadie. Y estamos hablando hace 3 años, no hace 15. No queda nadie. De los fundadores de la Libertad Avanza quedan Villarruel, que está claro que no la echa porque la Constitución no se lo permite, sino ya la hubieran echado 10 veces. Agustín Romo, legislador bonaerense. Santiago Caputo, que estaba, pero ahora creció muchísimo más en influencia. Bueno, los dos Milei. Y para de contar, algunas legisladoras que quedaron en la ciudad de Buenos Aires, pues no se las llevó a nivel nacional. Y para de contar, después se les cortaron la cabeza a todos, tanto a los libertarios como a los que influencers, por ejemplo, también te habla mucho de la lógica ahí interna de la Libertad Avanza, que el que tiene un nombre propio, recorrido propio o proyección, le cortan la cabeza, ¿no? Juan, hay algo que a mí me termina llamando la atención también, que es, por una parte, vemos libertarios que hoy por hoy son un actor importante de la política argentina. ¿Cuánto ves de responsabilidad en lo que es la conclusión de Milei como presidente de lo que ha pasado con el progresismo en nuestro país y cuánto de astucia de los libertarios? ¿Qué ves que ha pesado más? Y un poco de ambas. A ver, Milei cambió, revolucionó muchas cosas en Argentina a la hora de hacer política. Porque podríamos escribir un capítulo entero nuevo del libro de cosas que hizo Milei que no se podían hacer. O sea, no puede ganar una elección sin ir a las provincias. La ganó. No puede ganar una elección sin armado propio, sin fiscales. No puedes ganar una elección por no ajuste. No podés gobernar con minoría en las 2 cámaras, sin gobernadores, sindicatos. No puedes ganar una elección sin llenar una plaza. No llenó, bueno, así un rato largo. Si bien yo creo que el fútbol cambió presidente, diría el otro hincha San Lorenzo, Jorge Alessandro, sí. Hay cosas que creo que no cambian, y el caso, por ejemplo, reciente de México nos lo demuestra, de si haces una buena gestión, la gente te va a votar. Y una buena gestión se mide fácil, se mide en caída de la pobreza, aumento de salario real. En la gestión de López Obrador, 6 años, subió 120% de salario real, ganó su espacio con 61%, si no me equivoco. Traslado eso al frente a todos. Si Alberto Fernández, ya no Massa, porque hubiera sido Alberto, tenía una inflación del 10% el año pasado, por tener un número, iba a ganar. Milei seguramente, porque yo creo que la nueva derecha toca cosas más culturales o económicas, entonces toca otras fibras, incluso emocionales, como la lucha contra el progresismo, entonces seguro hubiera tenido un espacio, hubiera crecido, y seguro Milei sería uno de los líderes de la oposición hoy, pero si haces una buena gestión ganás. Creo, porque con esa lógica me pregunto entonces, si Milei hace una mala gestión va a perder. Si eso es así, ¿por qué Milei no está más abajo en los números de lo que está? Porque la crisis económica ni siquiera votante de Milei te la puede negar, y es, como dice Milei, el mayor ajuste de historia de la humanidad. Entonces vos ves que los números se le empezaban a cambiar, pero si fuera cierto que solo se lo juzga por la gestión, no sé cómo termina. Capaz que todavía es un gobierno nuevo, nosotros estamos muy acelerados todo el día pensando en política, diríamos Rocky, la gente sí ganó Milei, no sé cuándo fue, en diciembre, no se acuerda que fue en diciembre, y lo ve como algo fresco, y capaz que esto cambia. Pero bueno, la duda es si hay algo que cambió ahí de fondo. Hay algunos sociólogos que llaman a un fenómeno asociado a la nueva derecha el fenómeno de la solidaridad negativa. O sea, yo soy solidario en lo mal que la estoy pasando con el de al lado. Entonces, yo la paso mal si vos, al lado vecino mío, la pasas mal. Y si vos, vecino mío, la pasás peor que yo ya ahí estoy dispuesto a votar al que garantice que el de al lado la pase peor. Que es una lógica, más en Argentina la vemos mucho con esa lógica de el que cobra de 20.000 pesos un plan es un hijo de puta que no labura y me está sacando la guita a mí. Cuando puedo decir, che, pero el problema está que no se genera laburo, en 200 cosas distintas, bueno. Entonces, capaz que sí, capaz que hay algo que cambió ahí de fondo, y hay mucha gente que lo va a volver a votar a Milei cuando la economía siga cayendo, no lo sé. Pero seguro que el progresismo tuvo un capítulo, sobre todo hablas con el núcleo duro de Milei en el libro. Yo hablé con la entrevista de Iñaki Gutiérrez, alguno más, y lo primero que aparece es el tema del progresismo. O sea,
De hecho, hay una línea de tiempo muy clara, ¿no? En el 18, el auge del feminismo. En el 20, la cuarentena. Y en el 21, donde fue el auge de esto, tanto del encierro de la cuarentena y la lucha contra la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, como en las marchas en Congreso. Y en el 21, Milei sacó 17% de la ciudad. O sea, hay una línea ahí punteada, ¿viste? Claro. Que se puede seguir. Sí, parece como una respuesta reaccionaria de todos aquellos años que fueron como más progresistas o en avances o ampliación de algunos derechos. Franco Rinaldi dice en el libro, más lo conoce todos mucho, dice: no es que la gente se volvió libertaria, es que venía comiendo de un plato, se empalagó en el plato y quiere cambiarlo. Entonces, con esa lógica, capaz que en 5 años hay una respuesta pro Estado, si querés, o pro casta, ¿no? Exagerándolo. No lo sé. Creo que no, el tema de casta y privilegio de la política está así realmente muy en límite y lo ven todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, la lógica del Estado, de votar a alguien que quiera destruir el Estado literalmente, bueno, hay que vernos cuando desaparezca el Estado. En estos días está muy en debate Aerolíneas Argentinas, ¿no? Y parecería que hay un consenso, al menos de los votantes de Milei, de chau Aerolíneas. Ahora, mucha de esa gente, estoy seguro que la pandemia, si estaban parados al otro lado del mundo, querían que Aerolíneas lo vaya a buscar. Entonces, esto digo, no chicaneándolo, sino diciendo, bueno, una cosa es no querer al Estado cuando no necesitas al Estado. Quiero ver qué pasa el día que necesites al Estado y no esté el Estado, a ver si lo revalorizás, que capaz termina. Incendios, como están ocurriendo hoy en Córdoba. Por ejemplo. Es un ejemplo, sí. También algo que me lleva, y en parte también tu libro, es a ir preguntándome, bueno, estábamos hablando de progresismo, que no es comunismo, ¿no? Pero bueno, también se lo va vinculando de esa forma. Hoy te metes en la cuenta de Twitter de Milei y vas a encontrar el muro de Berlín. Y un lenguaje muy antiguo, si se quiere, de 30 años, en donde de alguna manera Milei ahí está compartiendo con parte del espectro de izquierda ese odio por el Estado. ¿Puede salir mal? Porque digo, quizás estás generando algo que sea una réplica de una nueva izquierda o algo de eso. ¿Ves algo de eso? Yo creo que ahí, en el periodo de contexto de que veo ahí Milei, ¿no? Sí. Yo creo que se superpone algo de la nueva derecha, esos 200 pibes en Boedo, de la cosa más núcleo duro, que sí es una lógica contra el comunismo, con el 26% que lo votó a Milei en el balotaje, que antes había votado a Cambiemos, que es antiperonista. Y se funden y se mezclan, y uno cuando Milei habla de zurdo escucha peronista, y otro cuando Milei habla de zurdo escucha muro de Berlín y Unión Soviética. Es como una amalgama donde no... Yo, en general, me cuesta mucho pensar que el 56% que votó a Milei está convencido que está Lenin a la vuelta de la esquina esperando para tomar el poder. Sí sé que le habla al núcleo duro con esa lógica, pero creo que no pasa de ese núcleo duro, pero sí toca fibras muy sensibles. El antiperonismo es una fuerza más poderosa de Argentina. Digo, fíjate que Macri hizo un mal gobierno, sacó 41% de los votos. Alfonsín hizo un mal gobierno y entregó semipresidente y también sacó 39, ¿no? Creo que sacó. Entonces hay una base ahí que está dura, inamovible, y bueno, se funde, ¿no? Va cambiando los tiempos y cambia las palabras, pero están hablando lo mismo, el significante es el mismo. Después, ¿qué puede generar eso? No sé. Está todo muy atado, la verdad, a cómo lo haya Milei. Porque esto decía de López Obrador. Lo mismo, si Milei termina haciendo crecer la economía, el salario real, cae la pobreza, después pasó en el hecho del menemismo. O sea, mucha gente que votaba a Menem porque se sentía en un buen momento, por algo, entre paréntesis, por alguna búsqueda ahí, que le perdonaba a Menem la pista Nillaco, digo, por poner cosas así célebres en el menemismo. Porque total, Roma pero hacen, si quieres, para exagerar. Claro. Entonces acá, capaz que así, bueno, insultas un desequilibrado, es violento, pero bueno, pero hace. Entonces va a estar muy atado a eso. ¿Cuánto sentís que hay de ese menemismo? Porque estamos viendo que ahora está con Yuyito González, que bueno, toma en el Salón de los Próceres, Menem es uno, a pesar de ser peronista. ¿Cuánto hay de menemismo en el gobierno de Milei? No, bastante, mucho en él. La pastilla, de hecho, se la deja literalmente en homenaje a Menem. Tiene esa reunión antológica que es muy divertida también para entender a Milei. Menem le dice, febrero del 19, un año y medio antes de que se muera, ahí lo conoce a Martín Menem, que se lo lleva y se lo presenta, vas a ser presidente, vas a ser mejor presidente que yo, y eso es lo que cuenta Milei, y hay dos cosas que no cuenta. Una es que Milei le dice, lo que sí, Menem le dice a Milei, no te pelees con tus enemigos, cosa que Milei no hace, y la segunda que no cuenta es que Menem le decía eso a todo el mundo. O sea, Milei lo engancha en su relato mesiánico como prueba de su plan divino, ¿no? Digamos.
pero bueno, era la astucia riojana, a pesar de 88 años, sigue siendo un pillo el turco. Más allá de eso, hay mucho, no solo lo estético que está. Ayer se anunció, el otro día se anunció el índice de pobreza y salió Milei con Susana a la Casa Rosada. Escena menemismo explícito, si los hay. Entonces, si viene una cosa estética, real, gente que tiene un paralelo real y realmente, de hecho, vas a buscar una entrevista de Milei en el 2017 y va a decir Menem es el mejor presidente de historia. Y pasaron 7, 8 años y dice lo mismo. Ahora dice después de mí, ¿no? Pero sí. Con una lógica más política, que acá es una apuesta, te digo que yo quiero ver qué pasa, que acá tiene un poco más que el Santiago Caputo, de Menem funcionó y fue 10 años gobierno porque logró contener el gran drama argentino de la inflación a un costo social altísimo. Pero si vos lográs mantener una parte de la gente adentro de esa torta, te va a votar. Por más que quede, bueno, el número tengo ahora, pobreza, el 48% afuera. Vos en un balotaje con el 51% ganás. Entonces, ya no esa lógica de gobernar para todo el mundo, que es lo que hicieron incluso Macri, al menos lo declaraba. Milei dice, yo gobierno para los argentinos bien. Los argentinos bien están a los que, y de hecho acá para problematizar, en los últimos meses es real que el trabajador formal él empezó a pelear a la inflación. Que claro, y uno podría decir con toda razón, che, pero el 40% de Argentina como mucho está dentro de ese número. Bueno, pero el tipo quiere gobernar el país y puedes ver cómo pelea en los márgenes. Entonces esa es la búsqueda, creo yo, más profunda del paralelo con Menem, que además es verdad que, fíjate, Menem gobernó después de una crisis inflacionaria, Milei está gobernando después de una crisis inflacionaria. No sé qué pasa o qué fibra tocás si domás la inflación, que es uno de los fenómenos económicos más jodidos que hay. Menem formando parte de un partido tradicional, en el 89 ganan las elecciones. Acá se da algo particular en donde la pregunta a la que me dirijo es si él construye ese votante, si Milei construye ese votante o se lo encontró. Es decir, y si no hubiese existido Milei, si alguien más lo iba a acaparar. Es todo contrafáctico. Es todo contrafáctico, pero mira, es un paralelo que puedes hacer. Spert no está tan lejano a Milei en las ideas económicas y las ideas sociales. Hay diferencia, ¿no? Pero 4 años antes se presenta y saca 2%, creo. Milei se presenta, saca 54 puntos más, ¿no? 56. Entonces, hay algo del clima de época. En el medio estuvo la pandemia, seguro tuvo mucho que ver. En el medio pasó el gobierno que se suponía que solucionaba problemas, que es el peronismo, y no agravó todo. En el medio le diste a la lógica acá hasta una imagen, que es la fiesta olivo, pues yo creo que hasta no funcionaría como funcionó si no tuvieras la fiesta olivo para que todos la pensemos. Y yo para explicarte la inflación debo estar 15 minutos, para la fiesta olivo la ves y la entendés en un segundo y te la acordás a medida que pasan los años. Entonces, hay mucho contexto, pero también mucho del personaje. De hecho, en esto que Milei es muy genuino, el Milei que empieza a hacer política es muy nuevo, desde noviembre hasta acá. O sea, él no gana por su olfato político, él gana porque se lo encuentra. Hay una cantidad de cosas que suceden que él engancha con el clima de época. Él es el mejor, en el libro lo pongo, es el mejor espejo de una Argentina. O sea, es un tipo roto, solo, enojado, angustiado, con miedo, sin perspectiva de futuro, que engancha con una Argentina rota, sola, enojada, etc. O sea, es un espejo, ¿viste? Momento único, diría, de la historia. De hecho, si vos lo bajás de la teoría y lo vas a ver a la práctica, el gobierno anterior, el peronismo, le pone una cantidad de ayuda, de plata, de candidatos, logística, etc. a Milei, pensando en que le iba a ganar a Juntos por el Cambio. Por eso se quiebra después del 30% de Milei, el 13 de agosto, y en la segunda parte tenés un Cambiemos, o sea, con una diferencia de 3 meses, que Cambiemos apoya a Milei para hacer perder al peronismo. La cosa que decís, esto solamente puede pasar acá, las dos fuerzas opositoras que apoyan al mismo con un lapso de 60 días de diferencia. O sea, otra cosa muy, muy loca, ¿no? Realmente, y te va llevando a otras preguntas, como por ejemplo, ¿quién termina financiando todo esto? En parte, en el libro se puede ver lo que es la venta de candidaturas, pero también algunos paralelismos y algunas personas en común con campañas que le hicieron a Trump, a Bolsonaro, como Serimedio y demás, empiezan a aparecer dentro de los nombres, y las preguntas que uno empieza a tener es si hubo algún, o si se sabe, si hay algún fondo extranjero que esté bancando lo que es esta candidatura. Mira, yo lo que te puedo certificar es que hasta el 13 de agosto, yo siempre que hay que hablar de fenómeno, yo me voy al 13 de agosto, porque todo lo que sucede, la presencia de Milei se deriva de ese 30%, o sea, cómo cambia las alianzas, cómo la apoya
el PRO. Y hasta 13 de agosto, te digo, la campaña de Milei era realmente muy austera. No iban a las provincias, sobre todo, y es un tipo especial, no le gusta viajar, no le gusta sociabilizar, pero ponía plata. De hecho, cuando Milei viajaba, y te digo porque lo hablé con los candidatos allá, o sea, más allá del mango que se habrán quedado algunos, realmente te tenías que pasar la gorra para traerlo a Milei. Y vos también lo ves en los apoyos económicos fuertes que tenía por arriba. Si no, Urnequian le puso gente, le puso al jefe de gabinete, Nicolás Pose, que Milei le va a pedir apoyo financiero, y Urnequian, que no pensaba que iba a ser presidente Milei, que hecho no le convenía que Milei sea presidente, podemos profundizar, le manda a Nicolás Pose, que era un chirolita que tenían tirado por el aeropuerto 2000. Eso después empieza a cambiar, sobre el final de la campaña está claro, aparece Elstein, aparece Roca, me estoy olvidando, aparece Galperín, etc. Pero lo llamativo es que Milei, en esto de que la nueva derecha es nueva, no es solo la base social, no solo la clase social de los dirigentes, digo, no es Macri, Blanco Villegas, es Javier Milei de Villa Devoto, que era arquero de Chacarita. Y tampoco está el gran apoyo económico. De hecho, para no teorizar, en el foro Yao Yao, ¿se acuerdan que Milei va, ya presidente, y le dice esa cosa increíble de ustedes tienen que fugar dinero? Y claro, el tipo la verdad que van a hacer, el tipo está diciendo, el presidente de la nación que te tiene que investigar, te dice fuga dinero, que sos un héroe. Te lo confirma. Claro, no solo te dice, no te voy a investigar, sino que capaz te aplaude, te construye como relato. Bueno, vos te das un año atrás, en los foros Yao Yao, en años electorales, se hacen una votación anónima entre los presidentes, que es el 1% del 1% de los que van a foro Yao Yao, es Galperín, Elstein, Bugueroni, etc. Y Milei había 90 votos, si no me confundo, en el libro está el número. 90 personas que votan, Milei saca 3 votos. Entonces estamos en abril 2023. O sea, poco después, antes de las elecciones. Fue un desastre lo de Milei en ese foro Yao Yao, estuvo encerrado, muy de Milei, encerrado 2 días en la misma interacción con la hermana, bajó a hacer el discurso de él, que fue el mismo discurso de trinchera, entonces los empresarios decían, che, pero el tipo va a gritar así, o sea, ¿qué me viene a proponer? Habla de anarcocapitalismo. Y bueno, 3 de 90. Después se acomodan, pues son empresarios, ante todo piensan en su capital, y bueno, es así, y siempre va a ser así, y qué mejor que un Milei, que te vota lo que vos quieras, te construye como... Yo nunca, es muy novedoso esta lógica de el mega empresario es un héroe. De hecho, incluso cuando la lógica de la meritocracia estaba, si uno piensa, hace un poco de memoria, siempre al revés. Por eso, de hecho, estos grandes empresarios son filántropos, porque hay una cosa siempre ahí de culpas, que si ya están arriba alguien cagaste. Y no es al revés, es el mega héroe, el benefactor social, entonces, lógico. De hecho, cada uno de ellos puso gente en el gobierno, en lugares muy sensibles. Uno podría ver la primera ley de base y decir, todo está hecho a medida, y bueno, todas las cosas son reales. Pero bueno, parte de lo problemático de esta época es que llegó por afuera Milei. Es más, y te cierro la idea con esto, si vos ibas al balotaje, yo te decía que el candidato del Círculo Rojo, de la UIA, de la Iglesia, ¿no? Cómo jugó la Iglesia contra Milei, de la AFA, de los clubes se metieron, de la sociedad rural, todo era Massa, no era Milei. Y si me voy antes, te digo era Burrich, y si me voy antes, te digo era Larreta. O sea, ni en ningún momento de la carrera electoral fue Milei, ¿no? En el libro, al principio, desprendés varias hipótesis de por qué Milei llegó a ser el fenómeno que es. Sí. Entre eso lo mediático, lo mesiánico. ¿Sentís que alguna de esas hipótesis le puede jugar en contra? Digo, a principio de este año, escuchamos que algunos le daban fecha de caducidad a este gobierno. ¿Sentís que alguna de esas cosas le puede llegar a jugar en contra? Porque hoy se siente que es tan fuerte el relato que no se sabe cuándo se va a terminar toda esta efervescencia, por decirlo, con el presidente que hay, todavía la confianza que mantienen. ¿Vos sentís que esto lo puede mantener mucho tiempo, que es solo un fenómeno comunicacional o se puede mantener en el tiempo con otras cosas? Mira, Menem bailaba con la bruja y hacía la ruta Nanillaco, y después fue la corrupción menemista. De la Rúa hacía propaganda diciendo, dice que soy aburrido, después fue duerme la siesta. Yo calculo que con Milei, imagino, va a ser el loco, mira qué divertido, como gritaba, como hablaba con un perro que no existe, a, che, como voy a salir bien, este tipo no sabe cuánto perro tiene. Sospecho eso, de nuevo te lo ato al rumbo del país, de la economía. Siempre también está una lógica de contra quién compite. O sea, si el balotaje va a ser en 27 Milei, no sé, Máximo Kirchner, por poner figuras, o Martín Lustó, para poner de otro lado, viste que no enamoran a alguna parte de la sociedad, bueno, capaz que gana Milei. Entonces, digo, hay mucho de contexto económico y político y mundial, etc. Pero yo tengo esa sensación de que típica lógica con pregunta que hacen consultores políticos de lo que te llegó hasta acá te va a hacer llegar hasta allá. Bueno,
ser inestable, violento, etcétera, fue un activo electoral, claramente. Dice lo que piensa. Ser nuevo y no tener experiencia en la gestión fue un activo electoral. Ahora, eso traducir a la gestión es empantanar la gestión, es que lo que vemos, ¿no? Que está todo trabado. Vamos a ver si eso después no se convierte en un problema. Yo sí tengo la signo de pregunta abierto. Juan, muchas gracias Muchas por gracias. venir. Él fue Juan Luis González. Bueno, estuvimos presentando el libro El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Bueno, muchas gracias por venir y nos encontramos en una próxima edición de LUSAT, una producción de Grupo en órbita.